En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver ahora, siguiendo a San Juan de la Cruz, sobre la educación y la pobreza cristiana, que es justamente la primer bienaventuranza que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, es la primera bienaventuranza. Todas las bienaventuranzas no solamente son importantes, palabra de Cristo, está queriendo explicarnos cómo debe ser nuestra vida aquí en la tierra para alcanzar el reino de los cielos. Y en esta primera, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, la vida eterna. ¿Cómo vivir aquí? Siguiendo, como decía, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene muchas enseñanzas, es muy importante realmente, y vamos a seguir lo que él llama las cautelas. Cautelas la escribe un religioso, pero es válido para todos los cristianos. Para todos los cristianos, como dice él, el alma que quiere llegar en breve al santo recogimiento, el silencio espiritual, desnudez y pobreza de espíritu, donde se goza el pacífico refrigerio del Espíritu Santo y se alcanza unidad con Dios, la unión con Dios, y librarse de todos los impedimentos de toda criatura de este mundo, y defenderse de las astucias y engaños del demonio, y liberarse de sí mismo, de la propia sensualidad. Y entonces pone las cautelas, que son varias, son muy interesantes. Hoy vamos a ver esta. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y dice así San Juan de la Cruz. La segunda cautela contra el mundo en el sentido de la mundanidad. Es decir, ese modo de vida que desconoce y no le interesa la ley de Dios, sino se guía por las conveniencias sociales, que es muy común, siempre fue así, pero hoy día con tantos medios de comunicación, tanta facilidad para enterarse de lo que hacen los famosos, los ricos y famosos, como dicen, esos criterios sociales que ya están pegados, me parece que nacemos con ellos, no sé. Es muy difícil despegarse de esto, porque todo el mundo lo hace. Yo también. La segunda cautela contra el mundo es acerca de los bienes temporales, los bienes materiales, en lo cual es necesario, para librarse de veras de los daños de este género y templar la demasía del apetito, del deseo, la desmedida, aborrecer toda manera de poseer, porque la posesión de las cosas muchas veces termina que las cosas nos poseen a nosotros, porque hay que cuidarlas. Recuerdo, siempre había un señor, fulano, muchacho, había comprado un auto lindo, nuevito, y justo lo tenía estacionado en la calle y empezó a caer granizo. Y él pensó en el auto, que se iba a estropear la pintura y la chapa. Entonces estaba cayendo el granizo, no muy grande, pero el granizo. Se subió al techo del auto y con su cuerpo protegió el auto. Cuando el auto tiene que ser una protección para nosotros, protegió a costa de su salud, porque le podía pegar una piedra en la cabeza y no sé. Llega un momento que las cosas nos dominan a nosotros. Por eso dice librarse de toda manera de poseer.
Entonces dice, no debes preocuparte, tener preocupación por nada, ni la comida, ni el vestido, ni ninguna otra cosa creada, ni del día de mañana, empleando este cuidado y esta preocupación y esta solicitud en otra cosa más alta, más importante, que es buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Cristo. Y lo demás se nos dará por añadidura. Pues no ha de olvidarse de ti, Dios, que cuida de los animales. Con esto adquirirá silencio y paz en los sentidos. Entonces, la finalidad de esta educación en la pobreza, o según la pobreza cristiana, la finalidad es, sobre todo, como en todas las cosas que hacemos y pensamos y queremos, la unión con Dios. La contemplación del misterio divino, que es la virtud o el bien magnífico que no nos será quitado, como dice Cristo, sino que más bien se nos dará incrementado en la vida eterna. La perfección de la caridad, del amor cristiano, que es un elemento constitutivo de la unión con Dios y de la contemplación. Y específicamente en el tema este de la pobreza, dice San Juan de la Cruz, el silencio y la paz. El silencio, no de los ruidos, aunque eso vendría muy bien a veces, ¿no? El silencio es decir, la despreocupación de las cosas innecesarias y la paz, es decir, la estabilidad en el bien divino. Esos son los fines de toda la vida cristiana y, como decíamos, específicamente respecto de la pobreza, el silencio y la paz. Es decir, que la pobreza cristiana, la pobreza de espíritu, quita de nosotros los obstáculos que nos impiden esta unión con Dios, que nos impiden el silencio y la paz. El silencio para todas las cosas de nuestra vida, pero sobre todo para la oración, ¿no? Y la paz también para todas las cosas de la vida, pero sobre todo la paz con Dios nuestro Señor. Es decir, en este ámbito de cosas, de los bienes temporales, cómo ordenar los afectos, el deseo, el apetito, como dice San Juan de la Cruz. Es decir, cómo gustar o no gustar, cómo desear o no desear, cómo tener o no tener, cómo buscar o no buscar las cosas temporales, el auto, la comida, la vestimenta, el agua, la bebida, los libros. Ustedes ven cómo los dominicos tenemos muchos libros, muchas veces, habitualmente, y son lindos los libros. Y algunos libros son muy lindos. Bueno, ordenar, perfeccionar el amor a los libros, el amor a los autos, el amor a las computadoras, el amor, el gusto, el querer por la comida, etc. Ordenar virtuosamente, cristianamente y santamente el deseo de poseer las cosas, para que las cosas no nos posean a nosotros. Y respecto, dice en una carta a una religiosa, cómo debemos vaciarnos del deseo de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, respecto a la comida, por ejemplo. Bueno, necesitamos comer, no suprimir la comida. Como había una religión rarísima, no cristiana, no sé de dónde era, ¿no?
que era un monasterio, eran monjes que hacían voto de no dormir. Tiene un nombre eso, que ahora no me acuerdo, en griego, de no dormir. Y entonces empezaban el noviciado y cada día o cada mes, digamos, dormían un poco menos. Dormían menos. Y después de varios años, cuando hacían los votos solemnes, perpetuos, ya no dormían nada y se morían, lógicamente. O como hacen los adventistas y otras sectas también, ¿no? Dice, bueno, comer carne es pecado. Y me contaba un conocido que estuvo en ese lugar de Entre Ríos, en Puigari se llama el lugar, ¿no? Que es de los adventistas, es un lugar como un centro de salud. Y un día fue a la reunión religiosa, una especie de misa de los adventistas, y el pastor, todo el sermón del pastor fue para decir que no hay que comer carne. Todo el tiempo hablando de que no hay que comer carne. Es un desapego desordenado. Como los vegetarianos, no sé los vegetarianos, pero los veganos piensan que comer animales o comer es pecado. Bueno, ellos no piensan en el pecado, no son gente religiosa, pero claro, es un desapego desordenado. Porque además en los veganos, por faltarle muchas clases de alimentos, falta una vitamina B12, según dicen, que es necesaria para las neuronas, para la normalidad psíquica, neuronal. Por eso digo, cómo querer o no querer ordenadamente, con prudencia, en nuestro caso con prudencia cristiana. Entonces, vaciarse del deseo de las criaturas, para usar las criaturas en la medida que Dios nos ha dado para usarlas. Es el objetivo de la educación en la pobreza. Aristóteles, ese gran filósofo, dice que la finalidad de la educación es lograr que el niño o el educando aprenda a alegrarse con las cosas buenas. Alegrarse humanamente, ¿no? Alegrarse cristianamente, ¿no? Con una buena comida y una buena bebida. Alegrarse ordenadamente, prudencialmente. Por ejemplo, como dicen los italianos, un poco de vino es un buen amigo. Mucho vino es un mal amigo. Todo tiene una medida proporcional, prudencial, que hace que los cristianos, por ejemplo, el día Viernes Santo y el miércoles de ceniza, hacemos ayuno. No por odio a la comida, sino por amor a Cristo, ¿no? Que padeció. A Cristo que hizo esos 40 días de ayuno en el desierto y que el día Viernes Santo murió en la cruz. De que hay un motivo real, superior, de amor, por el cual hacemos ayuno. Entonces, desapegarse, dice, de todo deseo, de toda manera de poseer, de aborrecer toda manera de poseer, de adueñarse de las cosas. Pero ojo, también tenemos que educar en la verdadera posesión de las cosas, que es la propiedad privada. Es decir, es lógico y está muy bien que cada uno tenga su ropa, por ejemplo. Yo uso zapatos a la medida de mi pie. Y otros tienen otra medida del pie. Entonces es lógico y está muy bien que mis zapatos sean míos, para mí. Podría prestarlos o regalarlos a aquel que tenga la misma medida del pie que tengo yo. ¿Se dan cuenta? La propiedad privada es un bien
¿no? Por la necesidad que yo tengo. Pero no un bien tan absoluto o una propiedad tan absoluta que no pueda espiritualmente o psicológicamente, no esté dispuesto a desapegarme o desprenderme de ese bien. O los remedios que tomo yo no se los puedo regalar a otro que los tome. Pero si hay otro que tiene la misma enfermedad que tengo yo, sí puedo darle los remedios. Ve la libertad de espíritu, que no me dominan los zapatos, ni las pastillas, ni los remedios, ni la vestimenta, no me dominan a mí, sino que yo soy dueño y señor de mis cosas, con libertad. Entonces la propiedad privada es algo justo, puesto por Dios en la naturaleza humana y en la sociedad humana. Y hay que educar en la propiedad privada. Como decíamos, que no es absoluta, sino relativa. Entonces los niños, está muy bien que cada uno tenga sus juguetes, es muy justo eso, pero también está bien, y es virtuoso, que es más que justo, que le preste los juguetes al hermanito, o que sepa regalar a uno de sus juguetes a un niño que no tiene juguetes, por ejemplo. Pero no que regale el juguete que está roto y ya no sirve más. Que regale el juguete que a él le gusta para un niño que no tiene juguetes, por ejemplo. Entonces el niño es dueño de sus juguetes y hace con sus juguetes lo que Dios quiere que haga. No el capricho, sino el amor. Ven que es importante, ¿no? Entonces está la propiedad privada y está lo que llamamos el bien común, por el cual los bienes materiales que tengo en mi propia jurisdicción, en mi propiedad privada, tienen en última instancia una utilidad común. Por eso está muy mal el egoísmo. El egoísmo es un pecado muy grande. El egoísmo por el cual los bienes que me corresponden a mí, por el derecho que tengo a la propiedad privada, me dominan a mí. En vez de yo dominar, en vez de ser yo dueño, ellos son dueños de mí, de mi afecto. Si yo soy el dueño, yo libremente, voluntariamente, generosamente, le doy al que necesita. Como una madre con sus hijos. ¿Cuántas veces habrá sucedido que la madre se queda sin comer ella por darle de comer a sus niños? Eso es ser dueño, verdaderamente dueño de las cosas y dueño de sí mismo. La virtud de la pobreza es una virtud, es una plenitud humana y en nuestro caso una plenitud cristiana, una plenitud divina, porque dice San Pablo, Dios, Jesucristo, siendo rico con la riqueza divina, se hizo pobre por nosotros, para hacernos participar de su riqueza. ¿Y cuál es la riqueza que Cristo nos hizo participar? Su vida de Dios, su vida divina. ¿Qué mayor riqueza? Pero además la riqueza material, porque Cristo siendo Dios es verdaderamente dueño y señor de todas las cosas que existen, de todo el universo. Y por lo tanto entonces nos da las cosas que tenemos, en última instancia son un regalo de Dios para nosotros que somos indigentes, que somos necesitados. Entonces, este sentido de la pobreza cristiana, de la virtud, que se fundamenta en la propiedad privada, pero a la vez en el bien común, estos dos polos o dos que hacen la armonía en el amor a las cosas, ¿no? La propiedad privada y el bien común. Se oponen a, por una parte, el egoísmo de la persona que piensa en sí mismo y se olvida del prójimo.
Bueno, esto es mío, yo hago lo que quiero con lo mío. Y si aquel que se está muriendo de hambre, que se embrome, que trabaje, que haga algo. Antiguamente, en la legislación argentina, había una ley, un no sé qué, en el campo, que decía que si uno tenía hambre, realmente, y no podía solucionar el hambre, podía carnear un animal ajeno. Entonces, una oveja, por ejemplo, un chivito, tenía que carnearlo, comerlo, porque era para comer, pero el cuero tenía que dejarlo. Por ejemplo, colgado en el alambrado, supongamos, ¿no? Porque cuando hay necesidades verdaderas y esenciales, como comer, ya no rige entonces absolutamente el derecho a la propiedad privada, rige el bien común. No sé ahora cómo son las leyes argentinas, pero antes era así. Contra el egoísmo, contra olvidarse de las necesidades de mi hermano, que es anticristiano eso. Y lo otro que debemos evitar es lo que llamamos el comunitarismo. Es decir, que todo es de todos, lo cual es cierto, pero también es cierto que hay algunas cosas que son mías. Como decíamos, según la necesidad de cada uno, según cuánto calzo, según qué remedios tomo, etc. La casa que uno tiene. Es decir, el comunitarismo o el comunismo suprime la personalidad. No es solamente un problema de comida, de cosas. Suprime la personalidad. Es decir, que todos tenemos que comer igual. Todos tenemos que calzarnos igual o descalzarnos igual. Todos tenemos que vestirnos igual, como era en la época de Mao Zedong, el comunismo chino, estaba el traje Mao. De tal manera que todos los como empleados públicos, todos los del gobierno, todos tienen que usar el mismo traje. Si se fijan en internet, como curiosidad, busquen traje Mao y van a ver, todos tienen que usar el mismo traje. La masificación, la uniformización, la despersonalización. Y contra eso afirmamos no, la propiedad privada. Y contra el egoísmo afirmamos no, el bien común. Por eso San Juan de la Cruz, por ejemplo, dice, tiene un texto muy interesante, dice, en Dios poseemos todas las cosas. Por esto, dice San Juan de la Cruz, no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en el cual me diste todo lo que quiero. Por eso me alegraré de que no tardarás en darme lo que espero, porque si quiero cosas ordenadamente, prudentemente, virtuosamente, pobremente, según Cristo, es decir, si busco el reino de Dios y su justicia, y busco las cosas que realmente necesito, Dios me las va a conceder. Y entonces dice, fíjese, ¿cuáles son las cosas que Dios me da? Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos son los pecadores. Los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las criaturas son mías. El mismo Dios es mío y para mí. ¿Qué pides entonces y qué buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. No te pongas en menos y no te preocupes por las migajas que caen de la mesa de tu Padre, que es una de las parábolas de Cristo. Sal afuera y gloríate en tu gloria. Escóndete en tu gloria. La gloria de Dios es mi gloria también. Dios me la ha dado. Y goza y alcanzarás lo que desea tu corazón.
Si Dios es mío, todo es mío. Si soy dueño de Dios, en un sentido metafórico pero verdadero, soy dueño de todas las cosas. La avaricia, que es un vicio y un pecado, como decíamos, el egoísmo, el comunitarismo o la masificación, no me hacen dueño de Dios y por tanto no me hacen dueño de las cosas, me hacen esclavo de las cosas, que es muy distinto. Y esto tiene mucho que ver con la providencia divina. Dios, que es el dueño de todas las criaturas, verdaderamente y absolutamente, en su providencia, dice Cristo, mirad los lirios del campo. Si Dios los viste tan bellamente, todas las flores, ¿no? Y todas las estrellas, ¿no? Las montañas, las bellezas que llamamos la naturaleza, ¿no? Toda esta belleza de la creación, si Dios embelleció tanto a la creación, dice más que las vestiduras ricas y hermosísimas del rey Salomón, cuánto más Dios nos dará lo que necesitamos. Si Dios en su providencia da de comer a los animalitos, no a los animales domésticos, al perrito, al canario, Dios da de comer a todos los animales del mundo, desde las ballenas, los perros salvajes, las cucarachas, los virus. Dios los alimenta. Es lo que llamamos, con una palabra técnica, la ecología. La ecología es eso, Dios cuidando y alimentando el universo. ¿Cuánto más se ocupará de nosotros, que somos sus hijos? No somos animalitos. Dios nos cuida como a hijos, no como a animales, o mejor dicho, mejor que a los animales. Y por eso tantas veces Dios, que es un buen educador, nos hace pasar hambre, un poco o mucho, no sé, como Dios sabe, nos hace pasar frío, nos hace pasar necesidad, porque Dios es un buen educador. Y Dios quiere de nosotros la felicidad, la virtud, en este caso, del cual hoy hablamos, la virtud de la pobreza, que como virtud es, dice Santo Tomás, es lo más perfecto de cada una de las potencias del alma. Una perfección, una plenitud de la confianza en la providencia divina. Esa es la virtud cristiana de la pobreza, en que hay que educar a los niños y a los grandes también. Y fíjense que es tan así esto que en el Evangelio y en la historia de la Iglesia, la historia de los santos, vemos que ha habido los santos como amigos de Dios, ha habido santos ricos y santos pobres, ¿no? Se puede ser perfectamente santo, virtuoso y feliz en la riqueza o en la pobreza. E incluso en la riqueza es un poquito más difícil, porque lo dice Cristo, ¿no? Porque las riquezas son lindas, la plata es linda, el dinero, las cosas, el lujo. Un auto lindo es más lindo que un auto feo, valga la redundancia. Es más difícil, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y no que un rico entre al reino de los cielos. Porque en la riqueza está el peligro de ser poseídos por las riquezas, por las cosas. En la pobreza es más difícil, pero puede ser un pobre con ambiciones de rico, un pobre que está pensando en ganarse la lotería, el PRODE, el Kini 6, un pobre que está pensando en encontrarse en la calle una valija con $150.000, como pasó hace poco, una señora llevaba una vida bastante austera o pobre, ¿no?
y salía, y no había trabajo, como estamos ahora en esta psicosis, cuarentena. Mucha gente no tiene trabajo y se encontró en la calle una bolsa con $150.000 y se lo devolvió al dueño. ¿Ven la libertad? La libertad verdadera, la vida virtuosa. Y entonces dice Santo Tomás, dice, la pobreza de espíritu es un abandono de las cosas temporales, hecha en espíritu por instinto o moción del Espíritu Santo. Un anodadamiento de la hinchazón, es decir, de la vanidad, de la vanagloria, o soberbia de espíritu. Es por instinto sobrenatural. Como Dios, el Espíritu Santo, inspira en nosotros el deseo de ser santos y en este caso el deseo de la pobreza de espíritu. Es una inspiración de Dios, no es una locura. No es, como hacen los veganos, no es la austeridad, el ayuno por imitación a Cristo. No, es una cosa rara. Es la austeridad, la sobriedad, la pobreza de espíritu, a veces el ayuno, por imitar a Cristo, por amor de Dios y de nuestros hermanos. También recuerdo mucho, hace muchos años, ¿no?, que había una gran, no sé si hambruna, pero en los noticieros pasaban, como en Tucumán, había muchos niños desnutridos. Y entonces, en Buenos Aires, los cartoneros, los lincheras, los crotos, los cirujas, juntaron comida para mandar a Tucumán. Los presos de la cárcel de Devoto, me acuerdo, donaron la mitad de su ración de comida, que no debe ser una cosa muy rica tampoco, ni muy abundante, la mitad de su comida para mandarla a Tucumán, para los niños desnutridos. ¿Ven la libertad y la virtud y la alegría? La alegría en las hambrunas, la alegría en la pobreza, la alegría cristiana. Ser como Cristo, también en ese punto. No solamente ser como Cristo en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en la oración, también en este punto. Imitar en esto a Cristo. Fíjense algunas características de la pobreza cristiana que estamos hablando. Si de nuestra alma han desaparecido ya la vanidad, la soberbia, la vanagloria, cuya destrucción es el efecto propio del espíritu de pobreza, lo podemos conocer primero en la solicitud y diligencia con que cada uno trata las cosas que son de todos, en nuestra casa o en nuestro país, en nuestro trabajo. Las cosas que son de todos no es que no son de nadie, no, son de todos. Entonces cuidar. En la tranquila resignación con que nos dejamos despojar de las cosas, siempre que no vaya contra la virtud o contra la necesidad. Es decir, un padre de familia, por ejemplo, tiene obligación de cuidar la plata por sus hijos. Ahora, si le sobra, está bien, puede hacer limosna y contribuir con Cáritas o con los pobres en general, ¿no? Pero si no le sobra, tiene obligación de cuidar su plata. No puede dejar que le roben y decir, bueno, como dijo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. No, te lo quitó el ladrón. Y vos tenés obligación de cuidar tu familia. Ahora, si uno no tiene familia y le roban, bueno, bendito sea Dios, que nos ha despojado de algo que quizás necesitábamos, pero que no es absoluto. Ve que hay que ser siempre según la prudencia. Y la paz y alegría de espíritu con que aceptamos
las necesidades y privaciones. Si un día no hay sal, o no hay aceite, o no hay pan, no hay que quejarse. Dios, en su providencia, nos ha quitado el pan. Bueno, si un día no hay caramelos, si en el cumpleaños del niño, del nene, no hay torta, bueno. Ven cómo hay que tener esa libertad y alegría. Alegría en las necesidades, alegría en las hambrunas. Por eso termina diciendo San Juan de la Cruz, dice así, en una carta: miren de conservar el espíritu de pobreza y desprecio de todo, es decir, el deshacimiento, el desapego de todas las cosas. Y no tendrán ni sentirán más necesidades que a las que quisieran sujetar su corazón, porque el pobre de espíritu en la hambruna o en las necesidades está más contento y alegre, porque ha puesto su todo en la nada de la nada, ha puesto su todo en Dios, que es el todo de todas las cosas, y haya en todas las cosas anchura de corazón, amplitud de corazón, libertad. Dichosa nada y dichoso escondrijo de corazón, que tiene tanto valor que lo sujeta todo, no queriendo sujetar nada para sí, y perdiendo cuidados para poder arder más en el amor. Libertad para amar al prójimo con toda la generosidad y para amar por sobre todas las cosas a Dios nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida.